El domingo pasado vimos 3 puntos, mencionamos 3 puntos acerca de la fe, y lo tomamos del ejemplo de Pedro. Pedro, el Señor le dijo: vas a ser zarandeado, el enemigo te ha pedido para zarandearte, y eso nos causa un poco de conflicto, pensar que hay circunstancias en la vida que nos pueden sacudir, que nos pueden probar. Y una de las lecciones que aprendimos es que nuestra fe siempre será probada. Cuando te dan una instrucción, una enseñanza, una explicación en un trabajo y te dicen: mira, esto se hace así, 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 así. 5 pasos. ¿Ya lo entendiste? Sí. Ahora te toca a ti. Hazlo tú. Tienes que aprender a hacerlo. La prueba no es mala. La prueba no es, más bien Pedro dice, si es necesario. Si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos dice, pues van a haber más pruebas. Si nosotros abrimos demasiado la boca, pues van a venir más pruebas. Si nosotros no ponemos atención a la instrucción del Señor, van a venir más pruebas, hasta que nosotros realmente aprendamos a confiar, a depender, a obedecer su palabra. La otra cosa es que en este proceso la fe se puede debilitar. Una persona puede experimentar que su fe viene a menos, puede sentir eso, pero también la buena noticia, y de lo que vamos a enfocar esta mañana, es que todos tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe. Tú eres responsable de fortalecer tu fe, y te voy a explicar en la palabra cómo podemos hacerlo. Para señalar un poquito lo de la prueba, vamos por un momento al capítulo 8 de Lucas y al versículo 13. Jesús enseñó cómo la palabra se siembra en los corazones. La palabra es una semilla que se siembra en tu corazón. Depende de ti cuidar esa semilla, regarla, abonarla, y eso es el crecimiento de la fe. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que una parte de la semilla había caído sobre las piedras. Y como los discípulos no entendieron a qué se refería, el Señor les explicó qué significan las piedras. Y dice el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. ¿Con qué? ¿Te imaginas una persona que tú le explicas la palabra de Dios y le ves alegría en su rostro y tú dices: gloria a Dios, está recibiendo la palabra? Dice: pero estos no tienen raíces. Ellos no permiten que la palabra penetre su corazón. No tiene raíz porque ellos no permiten que la palabra eche raíz en su corazón. Y dice: creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba que hacen. Aquí el Señor nos enseña, hay un tiempo de prueba. Se siembra la palabra. Dios nos da una instrucción y después permite una circunstancia para que nosotros apliquemos la enseñanza, para que nosotros pongamos en práctica lo que Él ha dicho. Y si fallamos, ¿qué va a ocurrir? Voy a pensar en una mamá que le enseña a hacer arroz a su hija, y el primer arroz, la primicia, el primer arroz de su vida se le quema. ¿Qué va a decir la niña? No, ya nunca más hago arroz. Una madre sabia, ¿qué le dice? Vamos otra vez. Y no le salió muy bien, le salió masoso. Bueno, ¿qué pasa? No importa. Va a seguir haciéndolo hasta que un día lo presuma con la familia. Se junten todos y diga: este arroz lo hizo mi hija. Puede ser el 500 el que ya salió bien, pero el hecho es que un buen padre no nos va a dejar sin instrucción. Y así es, el Señor nos instruye y después de la instrucción viene la prueba. La prueba no significa necesariamente algo malo. Vamos a Pedro por un momento y vamos a ver 2 versículos. Recuerden que Pedro le escribió a los judíos que habían sido expatriados, habían tenido que huir
de Jerusalén y de la tierra de Israel. Eran cristianos judíos perseguidos. Entonces Pedro les dice en el capítulo 4, primera de Pedro, y el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Las circunstancias que ustedes están viviendo, no se sorprendan. Todos pensaríamos, no nos va a dar el COVID como hijos de Dios. Bueno, estamos expuestos. El mundo está expuesto. La economía del mundo no es que a nosotros no nos pueda pasar algo. Todo está siendo sacudido, conmovido. Así que es como un tiempo de prueba para la humanidad. Y como dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En aquel entonces era, por decir, es prohibido ser cristiano. Y el que quiera ser cristiano se va de esta tierra. Al ser perseguidos, entonces ellos lo que hacían era huir. Pero ¿cómo huyes? No te llevas un camión de mudanza. Cuando en 1492 expulsaron a los judíos de España, dijeron, esta era la instrucción: llévense lo que puedan cargar con ustedes. Después la autoridad se quedó con todo lo que dejaron. ¿Qué te pudieras llevar de tu casa para irte caminando a otro estado? ¿Qué es lo que puedes llevar contigo de tu casa? En la casa tenemos, ¿cuántas cosas tenemos? Ropa, zapatos, muebles, ollas, vajillas, vasos, cucharas, cubiertos. Tenemos los de uso natural, los de las visitas, jarras de agua, etcétera. ¿Cuántas cosas tenemos? Y si nos tocara decir, ¿saben qué? Agarren lo que puedan y váyanse de aquí, ¿qué nos llevaríamos? Eso le pasó a los judíos en 1492, mientras Colón venía aquí a América. La mayoría de las personas sabe de Colón, pero no sabe que en ese año fueron expulsados de España y dejaron todo lo que tenían en sus casas. En el capítulo 5 y verso 10 de Pedro también, Pedro habla en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas, en medio de esta persecución. Dios de toda gracia, dice él, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? ¿A dónde te llama Dios? A la gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No mucho, pero lo que pasa es que cuando uno tiene problemas, el tiempo, ¿cómo se nos hace? Eterno. Si algo nos duele, parece que el tiempo no transcurre, pero si estamos muy felices, ni nos damos cuenta del tiempo. Pedro dice, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En algún momento de la vida vamos a encontrar pruebas, pero quiero resumir que la mayoría de las pruebas que nosotros podemos tener puede ser la desaprobación de nuestra fe. Cuando creemos en Jesús y tratamos de compartirlo con otros, es seguro que las personas quieran desaprobar nuestra fe o rechazar la fe también. Puede ser que la familia entonces pone una línea y dice, estás loco, no quiero saber nada, no me hables de Jesús, quita esa alabanza, o alguien que llegue a la casa y están las alabanzas y las apaga. Desaprueban, rechazan nuestra fe. Puede ir un poco más hasta la burla o el menosprecio. Que el grupo de compañeros de trabajo diga, mira, es el cristiano y no se junten con él. Esa es básicamente
la persecución, los problemas que a veces nosotros podemos tener. Otros países sí es pena de muerte por ser cristiano. Otros países tienen el extremo de quitar la vida si alguien declara creer en Jesús. Los países musulmanos prohíben la fe cristiana, ellos no la prueban. Entonces puede ser, ¿verdad?, que de la desaprobación, el rechazo, la burla, el menosprecio, hay un extremo que es la persecución. Podemos pasar por dificultades, pero en eso todos nosotros estamos expuestos. Una prueba básicamente en la Biblia va a probar si hacemos lo que dice Dios, si no hacemos lo que dice Dios. El apóstol Pablo dice, vivimos una situación que perdimos la esperanza de vivir. En 2 de Corintios capítulo 1, y dice él, y fue para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos. ¿Por qué duró tanto la tormenta? Porque tenemos que aprender a confiar totalmente en Él. Acuérdate. O sea que hay un tiempo para acordarnos de Dios cuando empezamos a vivir. Así que todos vamos a pasar por pruebas, y cuando pasamos por esas pruebas es cuando nuestra fe se puede debilitar. Yo mencioné que cuando dejamos de oír al Señor, cuando dejamos de escuchar su palabra, cuando nos alejamos del Señor, nuestra fe no puede crecer, se tiene que debilitar. Y también la segunda cosa que mencioné hace 8 días es cuando oímos otras voces, nuestra fe se debilita. Eva escuchó una voz que no debió haber escuchado y se abrió la puerta para el pecado. El pueblo de Israel, imagínense esto, todo el tiempo se quejaron de todo. 12 hombres van a recorrer la tierra y a traer un reporte. 10 que la escritura especifica eran malvados, hablaron mal de la tierra. Pero 2 hombres, y en especial Caleb dijo, no, la tierra es buena, vamos, el Señor está con nosotros, vamos a conquistar la tierra, vamos. Y imagino que Josué le apoyó y le hizo la segunda, pero el hecho es, 10 dan un mal reporte, y dice la escritura en el libro de Números, y esa noche todo el pueblo lloró, se quejó y dijeron, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Esto es lo trágico, que escuchemos la voz de un incrédulo y que le creamos más a una persona que no tiene fe en lugar de la palabra que viene de Dios. Esa noche el pueblo se desanimó, se desalentó, lloró y dijo, mejor hubiéramos muerto. Tantas tumbas habían en Egipto, allá nos hubiéramos quedado, porque 10 hombres malvados hablaron mal de lo que Dios quería hacer. Eso nos enseña, hermanos, es más fácil desanimarnos, es más fácil creerle a las personas que no tienen fe, es más fácil. Creer algo es más difícil. Creer algo es ponerte en una postura donde la gente te critica, te condena, te rechaza, se burla, te menosprecia. Pero pues de nosotros depende hoy si quieres fortalecer tu fe. Mencioné en el Salmo 73 que un músico, un hombre de Dios, un hombre que está en la alabanza, un hombre que es inspirado para escribir salmos, cantar salmos, de repente su fe se le vino abajo. Y en el Salmo 73 él nos explica, dice, casi me resbalo, mi corazón se llenó de amargura, de resentimiento, tenía punzadas en mi corazón. Yo creo que eso es literal, eso es físico. Cuando la gente tiene corajes, enojos, molestias, en algún punto físicamente su corazón se duele. Su corazón se puede romper de coraje, de decir, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué?
Porque en el fondo eso quiere decir, Dios no es justo. Porque si Dios fuera justo, a los malos les mandaría castigo y a los buenos nos ayudaría. Y él dice, yo he visto que estos hombres malos, perversos, hablan el antojo de su corazón, hacen lo que quieren, los ojos se les salen de gordura, les va bien. Y a mí todo el día Dios me ha quebrantado, todo el día Dios ha estado dándome vara. Ay, dice, era como un animal, no entendía hasta que entré a la presencia de Dios y me di cuenta. Pero él dice, tuve envidia de los malos. Porque cuando una persona se compara con otra persona, su fe se viene abajo, se hunde. También él escribió otro salmo, que es el Salmo 77:3, la queja. La queja, hermanos, parece un deporte que toda la gente lo practica. Todas las personas tienden fácilmente a quejarse. Cuando hace frío en Toluca, las personas dicen, qué frío. Pero cuando hace calor, ¡ay, qué calor! Vivimos en condiciones, todos vivimos en condiciones que no dependen de nosotros. Entonces lo que debemos hacer es ajustarnos, no quejarnos. No he escuchado un amén hoy, ¿verdad? En el Salmo 77, Asaf dice estas palabras y creo que las podríamos memorizar. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba. ¿Y qué? Y desmayaba mi espíritu. Cuando tú te quejas, internamente te debilitas. Tu fe se debilita, tu espíritu se hace débil porque te estás quejando. La queja no es el lenguaje de los hijos de Dios. La queja no es para los que viven en la luz, porque dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y una cosa que ha ocurrido, que el mundo lo ha visto, es que el aislamiento debilita la fe. Cuando una persona se aísla, su fe se viene a menos. Todos decíamos, ¿cómo extraño la reunión? Quisiéramos reunirnos y no podemos. Pastor, ¿cuándo nos vamos a reunir? Bueno, desde julio nos estamos reuniendo. Los que comentaron alguna vez no han venido. Tal vez hoy tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? La tecnología les puede brindar un mensaje o una variedad de mensajes, pero la reunión es importante. La reunión es un acto de fe, es un testimonio al mundo donde la presencia y el Espíritu de Dios edifican nuestras vidas, fortalecen nuestra fe. Aislarse, el diablo siempre ataca a una persona que se aísla. Va a ser como fácil atacarlo. Lo que hacen los animales en manadas, los leones, es dispersan a la manada. Y el que más se aleja de la manada, entonces todos van sobre él. A veces decimos, es que no tengo ganas de ir, es que me siento solo, siento como que Dios no me oye, siento como que Dios no está conmigo. Y eso hace que una persona se enfríe, se aleje y se debilite. Si nos acercamos, somos como las brasas, que al estar juntitos, los carbones encendidos, ¿qué hacen? Su calor alimenta el calor del otro. Y así los carboncitos juntos están al rojo vivo. Cuando se separa uno, por un tiempo tiene calor, pero al final se va a apagar. Así que estar juntos es muy importante. Pero ahora, mis amados hermanos, vamos a ver en la Escritura cómo fortalecer nuestra fe. Porque yo creo que todos nosotros necesitamos una fe fuerte, firme, una fe que permanece, una fe victoriosa. El apóstol Juan en la primera carta dice él, y esta es la victoria sobre el mundo, vuestra fe. Dios quiere, como dijo Pedro, Él mismo los afirme, los establezca, los fortalezca.
Somos nosotros responsables de desarrollar nuestra fe. Entonces, número uno, ¿cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece por la predicación y la enseñanza del evangelio, de la palabra. Cuando la escuchas, lo que Dios está buscando a través de esta oportunidad, como ahora mismo, es que tu fe crezca. Que tu fe, al escuchar la palabra, que es lo que dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Por oír. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú oyes algo y lo crees, a muchas personas le han hablado de unos tacos en tal calle y son abundantes, también deliciosos, y la salsa está sabrosa y tú lo crees, ¿qué haces? Vas a buscar esos tacos porque lo creíste. No dice, oh, tengo información, hay unos buenos tacos, ya me dijeron que son buenísimos. No los he probado, pero son buenísimos. Si realmente te interesa, vas, te mueves. Así es la fe. Nosotros decimos, yo creo en el Señor. Bueno, si realmente creemos, lo que creemos nos debe llevar a una acción. Pablo dice a los Romanos 10:17, la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Es la versión que todos ustedes tienen. Se las voy a leer en la versión Peshitta. Dice Romanos 10:17. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente. Por escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Cómo es que viene la fe? Por escuchar, ¿cómo? Atentamente. Y mira, para poner atención, es como en un salón de clases que dice el maestro, les voy a explicar esto y después van a pasar aquí al pizarrón y lo van a desarrollar ustedes. Entonces, ¿qué hacen todos los que estaban distraídos y platicando? Ahora ponen atención. Poner atención a la palabra realmente, hermanos, requiere un esfuerzo, requiere dedicación, concentración, que nosotros consideremos que esto es importante para nuestra vida. Porque si nosotros pensamos, eso ya lo sé, eso yo lo he oído, desde niño yo he oído estas cosas, siempre dicen lo mismo. Bueno, ahí tu fe no está creciendo porque debes aprender a oír atentamente, atentamente. Como cuando la mamá te mandaba de chiquito por la papa, 3 zanahorias, 2 cebollas. Entonces, ¿qué hacían los niños? ¿Alguien lo hizo cuando va a la tienda? ¿No lo repitieron? ¿No lo fueron repitiendo de memoria? 3 zanahorias, 2 papas, 3 cebollas. Vas y bueno, como niños llegando con el señor de la tienda, dice, ¿qué vas a querer? Ay, dice, ¿qué era? Se me olvidó. Vas corriendo otra vez, dice la mamá, pues ya te dije. Bueno, no había la facilidad hoy de que mande un mensaje la mamá o que en el teléfono diga, ¿qué fue lo que me pediste? Pero en aquel entonces, ¿qué había que hacer? Poner atención. Porque posiblemente por distraídos hubiera un castigo, jalón de orejas, algo que te recordara que debes poner atención. Entonces, ¿qué dice la Biblia Peshitta? Que la fe viene por oír. ¿Cómo? Atentamente. Por escuchar atentamente la palabra de Dios. Si tú oyes, solamente lo oyes y no pasa nada, pues no va a pasar nada. Pero si tú oyes la palabra y tú dices, esta es la palabra de Dios, y tú dices, yo quiero que mi fe crezca. ¿Cómo va a crecer? Por oír atentamente, por poner atención a lo que se dice. Porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tú debes valorar cada vez que escuchas que se enseña la palabra de Dios. La segunda cosa está en Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, porque hay una palabra clave que es
mezclar. En lo que oímos debemos mezclar fe. Debemos poner fe a lo que estamos oyendo. Porque puede ser que estemos hablando y una persona diga, no te creo. Oye, así las cosas. Y dice, no te creo. No me parece. Yo no pienso que eso sea así. Yo no creo que sea así. Yo pienso que es de otra manera. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, debes poner fe en lo que estás escuchando. Cuando alguien se enferma, todo el mundo le da remedios. Le dice, pon a hervir un limón con una cebolla, 3 ajos, ponle miel y te lo estás tomando de a cucharaditas. Y las personas oyen eso. ¿Cuántos creen que lo hacen? Nadie. Le dice, te voy a compartir una receta, mira, hazle esto, hazle así, ponlo a hervir, ponle canela, tómalo con miel, en ayunas, hazle así, así. Todos tienen recetas de eso. ¿Cuántos lo hacen? O sea, sí lo oyeron, pero no pusieron fe en lo que estaban oyendo. Y qué diferente es que alguien te diga, oye, hice lo que me dijiste, qué maravilla es. Me quitó las flemas. Dormí bien esa noche. ¿Qué pasó? Que esa persona lo escuchó, lo creyó y lo hizo. Para nosotros parece que a veces la fe es solamente oír. Oímos la palabra, ¿verdad? Oímos. Pero voy a leer ahora la versión Peshitta también. Dice, temamos 4:1, Hebreos. Temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar. Porque de la misma manera que a ellos, que se está refiriendo al pueblo de Israel, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Aquí es donde hay que poner atención. Pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Yo no trato de decirle a una persona lo que yo pienso. Yo trato de decir lo que dice la Escritura. Así que cada vez que hablo, tú puedes asegurarte que lo que estoy diciendo es de acuerdo a esto. Jamás he dicho algo que dijera, miren, la Biblia dice aquí, pero yo sé que es así. Jamás, porque eso sería un error. Eso sería salirnos de la Escritura. Todos nosotros tenemos que venir y ponernos debajo de las Escrituras, creer las Escrituras. Y lo que la Escritura me dice es que los israelitas no les aprovechó lo que oyeron. Oyeron la voz de Dios, oyeron la enseñanza de Moisés, tenían la ley, les fue dada la ley, los 10 mandamientos. Así que ellos debían leer, meditar, enseñar eso con sus hijos en la mañana, en la tarde y la noche, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sin embargo, ¿qué pasó? No pusieron fe en lo que estaban oyendo. Y si nosotros cada domingo oímos un mensaje, nos reunimos, nos sentamos y escuchamos, pero no ponemos fe en lo que estamos escuchando, que dice Dios, entonces no va a pasar nada en nuestro corazón. No sé si eso es claro, hermano. Debemos tomar la palabra, creerla, mezclar fe con lo que estamos escuchando. La tercera cosa, cómo la fe se fortalece, cómo la fe de una persona se hace cada vez más fuerte. Es algo que todos nosotros podemos hacer, porque en el Evangelio se nos enseña que al reconocer a Jesús debemos creer en Él y debemos también hacer algo más. Debemos confesarlo con nuestra boca. La fe se fortalece por la declaración y la confesión de su palabra. Declarar la palabra. La predicación, declaramos la palabra. Lo que tú debes hacer es declarar la palabra, porque se supone que ya la has recibido.
la has creído, la has aceptado en tu corazón y le pones fe, entonces ¿qué debes decir? La palabra. Yo he comentado, hace años tuve una operación en el ojo y cuando pasó la anestesia, si puedo describir el dolor que yo estaba experimentando, era como que hubieran molido vidrio y me lo estuvieran restregando en el ojo. Así es como yo sentí el dolor. Entonces era horrible. No podía dormir la primera noche. La operación fue en la tarde, salí ya casi en la noche y yo decía, wow, no pasó nada, estoy bien. Y era porque todavía estaba bajo la anestesia. Pero en la noche, bueno, llegaron unas hermanas, me inyectaron, pero cuando pasó el efecto, entonces comenzó el dolor. No podía dormir, aparte tenía que estar de lado y todo el tiempo, dijo el doctor, usted ahora va a tener que aprender a estar así todo el tiempo. Entonces el dolor que yo experimentaba era como ese vidrio que estaba hiriendo mi ojo y era desesperante. No podía dormir, no podía descansar, no podía hacer nada, no lo podía soportar. Lo que yo hacía era que en mi mente yo decía, Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. No importa lo que me duela, tú eres bueno. Tú eres bueno, no voy a dudar de tu bondad, de tu amor, de tu cuidado. El dolor no me va a hacer renegar, desconfiar, quejarme. Y por un momento me podía levantar y había en ese entonces tenía un disco de un canto cristiano que dice, bueno es Dios, siempre fiel. Entonces ponía mis audífonos en la noche y lo escuchaba y yo decía, sí, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Iba a la cama y seguía, tú eres bueno, tú eres bueno. Le decía a Martita, Martita, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Y yo con aquel dolor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Martita, ¿qué hora es? Las 3:05. El tiempo no pasaba. El medicamento no me hacía, tomaba o me inyectaban, no me hacía, el dolor era terrible. Y mi descripción era como eso, cristal restregándolo en mi ojo. Pero todo ese tiempo me mantuve declarando, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Porque no es algo que solamente lo creo. Si tú crees algo que lo hablas. Si alguien le va a un equipo de fútbol, ¿qué hace con la camiseta? Se la pone. Esa persona, con solo ver la camiseta, tú sabes a quién le va. Pero ¿qué hace esa persona? Pasa tiempo hablando de su equipo, pasa tiempo, mucho tiempo. ¿Qué hace? Lo declara. ¿Cómo se fortalece la fe de una persona? La habla, la declara. No es como Israel. Tenemos sed, queremos agua, tenemos hambre, queremos comida. Bueno, espérense 3 días para darles el agua. No, nos vamos a morir. ¿Para qué nos sacaron? Estábamos mejor allá. Ok, aquí está el agua. Vamos a abrir una roca. Una roca que da agua. Menospreciaron la roca. Cuando lees el Nuevo Testamento, ¿sabes quién era la roca? Cristo. Cristo. Menospreciaron la roca. La gente a veces no valora lo que Dios le da, lo que ya tiene. No importa lo que hagas, la gente siempre se va a quejar, porque la queja es una elección. La fe también es una elección. Amén. Vamos a Hebreos 11:13 y nos está hablando especialmente de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el versículo 13 que conforme a la fe, porque todos creyeron en Dios, en su momento llegaron a confiar y a depender de Dios. Dice, conforme a la fe murieron todos estos
sin haber recibido lo prometido, sin ver que toda la tierra fuera de ellos y de su descendencia, sino, aquí está la enseñanza, mirándolo de lejos. ¿Saben qué le dijo a Abraham? Dios a Abraham le dijo: ve por esta tierra, no te establezcas, no construyas una casa, ve, camina, recorre la tierra, porque esta tierra es la que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Así que Abraham dice que fue llevando su tienda de un lugar a otro. Pero ¿qué iba haciendo al ir llevando y estableciendo su tienda? Iba declarando lo que dice ahora la Escritura, mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Y qué más? Y saludándolo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué hicieron con su fe? La declararon: somos peregrinos, vamos a tener esta tierra, pero nuestra casa está en los cielos. ¿Qué debe decir un hijo de Dios? Sí, vivo en esta dirección, pero mi casa verdadera está con el Señor. ¿Qué debe decir un enfermo? Éxodo: el Señor es mi sanador. Isaías 53, pastor, me duele, no se me quita el dolor. Bueno, pues no estamos haciendo magia. No decimos aquí: te voy a vender 3 oraciones, repítelas para que se te quite el dolor. Cada dolor, cada aflicción es para que aprendamos a creer la palabra y a declararla, a confesarla. Que la economía está muy difícil, sí. ¿Qué debemos decir? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Es que hay un experto economista que dice que el mundo va a entrar en una crisis, que el mundo se va a acabar, que los seres humanos van a desaparecer. Todas las cosas me ayudan a bien. El que empezó la buena obra la va a terminar en mí, en mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Si yo no estoy, Él la va a cumplir. ¿Tú qué debes decir? Lo que dice el Señor, lo que dice su palabra, lo que dice la Escritura. Eso es lo que tú debes hablar. Si la gente, no, es que la inseguridad, es cierto, la inseguridad está muy difícil, pero el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Y los defiende. Testimonios, muchos, abundantes, donde entran a robar a una tienda y hay un cristiano. El último que leí fue de una anciana de 92 años que le habla al ladrón y le dice: en el nombre de Jesús no nos vas a robar. Necesitas a Jesús que cambie tu vida, que perdone tus pecados. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. El ladrón se fue llorando, pero no les robó. Nosotros vivimos hoy en una sociedad de angustia. Decimos: es que si mando a mi hijo, pues escóndete el celular, hijo, te van a robar la laptop. O sea, vivimos con angustia y preocupación. ¿Qué debemos declarar nosotros? La palabra. ¿Qué hizo Abraham en aquella tierra? Y se recuerdan que Abraham no tenía hijos, pero mientras iba por la tierra, ¿qué decía Abraham? Esta tierra va a ser de mis hijos. Esta tierra Dios se la va a dar a mi descendencia. Pasaron 24 años para que Dios le diera un hijo, porque cuando nació el hijo, Abraham tenía como 100 años y Sara 90. Eso nos va a llevar a otro punto de lo que estamos hablando. ¿Por qué es importante? Bueno, porque de la abundancia del corazón que habla tu boca. Si tú tienes fe, ¿qué debes hacer tus labios? Pronunciar la palabra, declarar la palabra, decir la palabra. Te despiertas en la noche, te da un dolor, ¿qué debes decir? La palabra. He oído personas que dicen: pastor, es que yo a veces me despierto y digo: ¿y si me da cáncer? ¿Y si es leucemia? Y pastor, ¿y si se me olvida todo? ¿Y si me da Alzheimer? O sea, tienen más fe de que les va a dar algo malo en lugar de declarar lo que dice Dios. ¿Qué debemos declarar nosotros? Lo que dice Dios. Claro, para declarar lo que dice Dios
debes haber dedicado tiempo a leer las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a atesorarlas, a guardarlas en el corazón, a memorizarlas. Dios le dice a Josué: mira, yo sé que vas a estar muy ocupado, que no vas a tener tiempo. Está bien, si no tienes tiempo, no te preocupes, pero con una vez que leas este libro, pues te va a ir bien. ¿Qué le dijo Dios? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Lee este libro en la mañana y en la tarde. Y asegúrate de hacer conforme a lo que dice este libro. ¿Qué dicen las personas? Pastor, yo estoy bien ocupado. No puedo leer la Biblia. Quisiera, me gustaría, pero no puedo. Estoy cansado. Y mire, yo llego en la noche a mi casa y estoy cansado. Caigo como un plomo y me duermo. Y al día siguiente otra vez lo mismo. Bueno, no pasa nada entonces, ¿verdad? Y efectivamente no va a pasar nada en la vida, porque las personas que no valoran la palabra no sabrán cómo enfrentar las crisis. Pero cuando llenamos el corazón, creemos la palabra, la aceptamos, mezclamos fe con lo que oímos, ¿qué más necesitamos ahora? Declararla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿se recuerdan? Fue una vida difícil, Abraham, Isaac, Jacob, pero ¿saben qué sigue diciendo la Escritura? Dice: creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de Ur, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice que Abraham, Isaac, Jacob anhelaban una mejor. Esto es, que anhelaba Abraham una patria celestial. Mis hijos van a vivir en esta tierra, pero yo anhelo mi hogar, mi casa. Mi casa no es esta, mi casa está con el Señor. Amén. Y ahora mira lo maravilloso que es Dios con los que le creen. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse, ¿qué? Dios de ellos. Dios no se avergüenza de las personas que le tienen fe. Pueden fallar, pero si tienen fe. Pedro falló, él quedó, vamos a decir, totalmente desaprobado por los demás apóstoles. Claro, no lo podían acusar porque también ellos habían tenido miedo y habían huido, pero Pedro hubiera quedado desaprobado totalmente por haber negado al Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? He rogado que tu fe no falte y que una vez que regreses, anima a tus hermanos. Consuela a otros. ¿Y qué tenemos en las cartas de Pedro? Un hombre que falló, pero que está dando consuelo, fortaleza, esperanza a personas que lo habían perdido todo. Vamos a pasarnos a volver con Abraham, pero lo vamos a ver en el libro de Romanos. Ya entonces podemos entender a Abraham que en ese peregrinar de 20 y tantos años por esa tierra, ¿qué hacía Abraham? Iba declarando: yo soy peregrino en esta tierra, pero esta tierra es la promesa de Dios para mis hijos que no han nacido, que van a venir. ¿Y tuvo muchos hijos Abraham? No, solo tuvo uno. ¿Y el que siguió tuvo muchos? No, solo tuvo 2. ¿Y el que siguió? Bueno, ese sí tuvo 12. Tuvo más porque también tuvo mujeres, pero 12 hombres para formar las 12 tribus. ¿Y qué tenemos hoy? Millones de judíos. Amén. Por el lado físico, pero por el lado espiritual también hay millones de cristianos. Los expertos dijeron en los años 70, cuando China empezó con el comunismo, desde los años 50, 60, 40, la iglesia fue perseguida, fue acusada, y los expertos, cristianos expertos en misiones, decían: tenemos temor que la iglesia en China va a desaparecer.
no se puede reunir, es perseguida, no tiene seguridad, no tiene ninguna garantía, va a desaparecer. En los últimos años se ha descubierto que el país que tiene el mayor número de cristianos, ¿quién creen que es? China. China. Un país que odia a los cristianos, pero que hoy tiene la iglesia más grande del mundo, está en China. Pasamos a Romanos 4, hablando de Abraham. En este peregrinar nos revela que él, dice el verso 18, creyó en esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora vamos a ver la cuarta forma que la fe se fortalece, se aumenta, y está en el versículo que vamos a leer en un momento. Vamos a seguir en el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Desde los 75 años que Dios le habló, empezó a tratar con él casi hasta los 100, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tenía dos problemas muy graves. Uno, estaba viejo, y dos, su mujer era estéril. Así que si Dios le dice, vas a tener un hijo, él no solamente tiene algo en contra, no es la edad. Aparte de la edad, la esterilidad de su esposa. Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó en esperanza contra toda esperanza en la palabra que Dios le había dado. No se debilitó en la fe. Otra cosa que hizo Abraham, dice, no dudó. Porque la duda, dice, hay pastores que me ataca la duda. Pues no aceptes la duda. La duda es como una elección, es algo que tú permites. Dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y ahora aquí está la clave. Esta es la clave para nosotros. Se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece la fe de una persona? Creyendo la palabra, aplicando fe a lo que escucha, declarando la palabra. Y la cuarta, ¿cómo se fortalece la fe de una persona? ¿Cómo sabes que su fe es fuerte? Porque ¿qué hace? Le da gloria a Dios. Le da gloria. Tiene un problema, pero ¿qué dice? Alabo al Señor, bendigo al Señor, exalto al Señor. Mi Dios está por encima de esto. Mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso. No sabemos cómo vamos a hacer esto, pero Dios lo va a hacer. No sabemos cómo vamos a salir de esto, pero Dios nos va a sacar. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer. ¿Qué hace la fe? Da gloria a Dios. ¿Cómo sabes que una persona tiene fe? Porque en lugar de quejarse, ¿qué está haciendo? Dando gloria a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios. Todos tenemos problemas y todos podemos pasar dificultades. Ustedes saben que mi madre falleció hace unos años y mi padre falleció también. Me hubiera gustado verlos antes, estar con ellos, hablarles. Oré que Dios guardara sus vidas. Ellos partieron. Yo doy gloria a Dios. En vida, gloria a Dios. Estaban vivos y hablamos en el teléfono, gloria a Dios. Partieron, gloria a Dios. La muerte nos recuerda a todos que somos finitos, débiles, que solo tenemos un poquito de tiempo aquí y que daremos cuentas al Señor. Entonces, ¿para qué sirve la muerte? Para llevar nuestros corazones al Señor. La muerte es un recordatorio, a todos nos va a pasar. Pero ¿qué hizo Abraham? Gloria a Dios. Oye, me dijiste que ibas a tener un hijo. Sí, Dios dijo que me va a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Pues como 20 años. ¿Y estás seguro que Dios te va a dar un hijo? Sí, Dios me va a dar un hijo. Pero ponte a pensar, Abraham, estás viejo. Tu mujer es estéril. Ubícate, Abraham. ¿Nunca te han dicho así? Ubícate. ¿Cómo crees que eso puede pasar? ¿Cómo crees que eso puede ocurrir? Ubícate. Bueno, yo diría, ubícate en el Señor.
Ubícate en Él, afírmate en Él, establece tu corazón en lo que Dios ha dicho. Él se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. ¿Sabes que una persona que tiene fe, cómo sabes que tiene fe? Porque alaba a Dios, glorifica a Dios. Dice, no, pastor, yo sí creo en Dios. Bueno, pues tal vez como dice Santiago, pruébalo, demuéstralo, hazlo. Porque una persona que realmente le cree a Dios, el débil, ¿qué dice? Oren por mí, estoy débil. La verdad es que soy muy débil, Dios sabe que soy muy débil. Sí, es cierto, somos débiles. Pero ¿qué le dice Dios a Pablo? Mira, Pablo, te voy a explicar una lección. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Reconocer ante Dios, soy débil. ¿Qué va a pasar entonces? Que el Señor me va a dar fortaleza. Entonces voy a decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Puedes o no puedes? Bueno, pastor, es que mi diagnóstico, los rayos X, ¿qué dice? En una ocasión llegó una hermana muy preocupada porque le habían tomado un estudio y tenía una piedra como de 10 milímetros y el conducto por donde tenía que pasar creo que era de 1 o 2 milímetros. Y mi esposa y un grupo de hermanas oraron por esa señora. Era un jueves, creo, en la tarde. Y el domingo la hermana se presentó con la radiografía y la piedra en la mano, porque después de la oración fue a su casa y dime, ¿cómo es posible que una piedra de 10 milímetros, de 1 centímetro, pase por un conducto de 2 milímetros, de 1 milímetro, 2 milímetros? ¿Cómo te lo explicas? Había un médico en la reunión y le dijimos, doctor, ¿esto corresponde? Miró la piedra, comparó la radiografía, la puso contra la radiografía y dice, esta es la piedra que estaba ahí. ¿Hoy dónde está? Fuera del cuerpo. Bueno, los que no tienen fe dicen, bueno, vamos a hacer una colecta para ayudarle con la operación. Prueba a Dios. Probadme, dice el Señor. Pruébenme. Soy el Todopoderoso. ¿Hay algo que sea imposible para mí? ¿Hay algo difícil? No lo hay. Si tuviéramos fe como un granito, de pastor, pero es que yo no tengo toda esa fe. Bueno, empieza como recibe la palabra, créela, declárala, confiésala. Amén. ¿Y qué más? Dale gloria a Dios. Ahora te voy a dar consejos que tú ya sabes. El primer consejo toma en serio esto de darle gloria a Dios. Yo sé que tú vienes, tú cantas, pues, tú me puedes decir, pastor, yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios. Te voy a decir esto, te voy a decir 3 cosas, 3 consejos para que alabes a Dios. El primero, el más importante es, deja de quejarte. No tiene nada que ver con la alabanza, ¿verdad? Claro que sí. Porque mientras tú estás acostumbrado a la queja, nunca va a fluir la alabanza. Va a ser algo como falso, que tú vives quejándote y el domingo cantas una alabanza que no, de la cual tú no estás convencido. Si realmente quieres darle gloria a Dios, el primer paso es decidir. No me voy a quejar. Haz la prueba hoy y esta semana. Escribe en tus notas, no me voy a quejar. Señor, ayúdame, no me voy a quejar. No me están creyendo. Si se lo estoy diciendo en serio, anótenlo, diga, esta semana no me voy a quejar. Hermanas, me dicen el siguiente domingo cómo les fue, si dieron gracias por los frijolitos o qué si. Ay, si hacemos una oración de gracias y, pues esto comimos ayer. ¿No deberíamos dar gracias que no estamos en un basurero buscando algo para comer? No se nos echa a perder, puede ser la comida ahí en el refri, porque tenemos bastante. Tenemos bastante.
Entonces, lo primero para darle gloria a Dios es, número uno, no te quejes. Decide no quejarte. Que no salga de tu boca una queja. Pastor, pero es que es tan dulce quejarse, es tan maravilloso. Bueno, eso suena oscuro, suena tenebroso. Y te voy a explicar por qué no es posible. Porque Santiago nos dice que de una fuente no puede salir agua amarga toda la semana y alabanzas dulces el domingo. No puede ser, dice Santiago. Mira, si tú le haces, quién sabe cómo le haces, pero de que pueda ser, no puede ser. Porque una fuente no te da agua amarga y luego te va a dar agua dulce el domingo. Imposible. Si tú das agua amarga, también mira, como dice el Señor en Isaías, este pueblo se acerca a mí, pero pues de labios que no son correctos. Siempre procuramos tener cuidado de cada cosa. Evita entonces quejarte. Número 2, da testimonio de tu fe. Dile a alguien, comparte tu fe, dile a alguien, he pasado problemas, pero estoy orando. He tenido dificultades, pero estoy confiando. He pasado por estos momentos difíciles, pero sigo confiando y alabando a Dios. Dile a alguien, coméntalo con alguien, porque lo que va a ver es que tu fe es victoriosa. Si tú le dices, ay, no, pues estamos mal, tenemos problemas, ya ve, la economía tronada y todo está mal y todo de cabeza. Oye, pues así andan todos. Pero si tú dices, sí, todo está muy difícil, pero estamos confiando en Dios. Pero Dios nos ha ayudado, pero Dios nos ha provisto, pero Dios nos ha multiplicado el alimento. Hemos comido todo este tiempo, hemos pasado dificultades, pero no nos ha faltado nada porque el Señor es bueno. Entonces tú vas a hablar de una manera dando testimonio de tu fe. ¿Qué va a percibir la gente? Que tienes algo diferente, porque si te quejas, estás igual que todos. Si alabas a Dios, la gente ve, tú eres diferente. Tú eres diferente. Y lo tercero, te diría, esto ya lo sabes, llega temprano para que alabemos a Dios en la reunión. Demos gloria a Dios. Entonces, te dije 4 cosas hoy, vamos a quedarnos acá, para fortalecer tu fe. La fe se aumenta por la predicación y la enseñanza. ¿Sabes qué dice el Evangelio de Mateo? Que Jesús iba por las aldeas y enseñaba y predicaba y sanaba. Porque la palabra se enseña para despertar fe. Después de la fe se puede orar. Después de la fe, de ser instruidos en la fe, vamos a confiar más fácilmente en lo que dice el Señor. Debes mezclar fe con lo que oyes. Si oyes algo de Dios, créelo, acéptalo, tómalo con un buen espíritu. Porque me ha tocado orar por personas e incluso Dios ha hecho milagros. Oramos por una señora que se estaba muriendo de cáncer y una sobrina de la señora me dice, pastor, ¿puede ir a orar? Digo, claro, vamos a orar. Oramos, le hablamos el evangelio, le explicamos todo, oramos por el milagro y el Señor la sana. Semanas después me dice la sobrina, estoy enojada con mi tía. Le digo, ¿qué pasó? Se fue allá a Guadalajara a un santuario a dar gracias por la sanidad. Eso lo he visto cantidad de veces. Les hablamos, les decimos, el que hace el milagro es Jesús. Las personas prefieren creer cualquier otra cosa. Los familiares del enfermo dicen, es que no estaba tan enferma. Es que los doctores se equivocaron con el diagnóstico. Mira, mi Dios hace milagros, maravillas, prodigios, cosas asombrosas. Él responde con tremendas cosas. Así es como nosotros debemos mantenernos. Una fe que confía en el Señor, una fe que mezclas con todo lo que oyes. Y recuerda que la fe, ¿cómo se fortalece? Cuando tú la declaras con tu boca. Cuando tú dices lo que Dios dice, ¿qué le va a pasar a tu fe? Tu fe se va a fortalecer. ¿Nunca les ha pasado esta experiencia que dicen, se dice así, me escuché a mí mismo diciendo estas cosas? Me sorprendí a mí mismo. O sea, que de repente hablas algo que no estaba en tu mente.
Yo creo que era quizás el año 85, oré por un hermano que tenía SIDA. Bueno, no era hermano todavía, sí se convirtió, pero el muchacho tenía SIDA. Y me hablaron de él, una persona que fue al hospital a ver a un pariente, preguntó, dice, oiga, ahí nadie se acerca con esa persona, no tiene visitas. No, dice, es que tiene SIDA. Y cuando lo fuimos a ver, bueno, yo no sabía que tenía SIDA, pero en la puerta me dice el hermano, tiene SIDA. Y ni los doctores, nadie se le acerca. Pues dije, bueno, si tiene SIDA se va a morir, ¿no? Y está muy grave. Tiene una infección, tiene fiebre. Los médicos dicen, estamos esperando que se va a morir. Y yo digo, bueno, si eso dicen los médicos, lo natural, ¿verdad? Si eso dicen los médicos, se va a morir. Entonces yo pensé, si se va a morir, que se salve, ¿verdad? Si se va a ir, pero que se vaya al cielo. Entonces yo le comienzo a hablar, le digo, si tú te murieras, ¿a dónde irías? ¿Tú sabes a dónde irías? Él dijo, no lo sé. Le digo, mira, Jesús dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Él murió y le empecé a explicar todo el evangelio. Al final él dijo, sí quiero aceptar. Y dije, entonces vamos a orar. Y en el momento que vamos a orar con otro hermano, me escucho qué digo yo. Y ahora el Señor va a hacer por ti. Y hagan de cuenta que si hubiera ahí una doble cámara, yo estaría con mis ojos abiertos, la boca abierta, viéndome, oyéndome, que le digo, ahora el Señor va a hacer por ti lo que nadie puede hacer por ti. Lo que el hospital no puede, lo que los médicos no pueden, lo que la medicina no puede hacer, el Señor te va a sanar. Yo estaba temblando por dentro de escucharme lo que había dicho y oré y entonces no sabía si tocarlo o no tocarlo y dije, no, pues si el Señor lo va a sanar, pues le pongo la mano y se me empiezan a venir unos pensamientos de, ¿y si se te pasa el virus? Porque todavía no había información del SIDA y yo oré, puse mi mano sobre su cabeza, empezó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, quedó manchada su sábana del sudor. Él estaba para morir así. Después de la oración se empezó a recuperar, a recuperar, a recuperar. Los médicos dijeron, no sabemos qué pasó, pero tienes SIDA y te vas a morir, pero no sabemos qué pasó porque te estás recuperando. Le hicieron pruebas, no tenía. Aquí con nosotros vino un hermano de la Ciudad de México, se llama Héctor, y él declaró su testimonio. El Señor lo sanó de SIDA. 2 años de oración. Este fue en el momento. 2 años de oración y Héctor experimentó sanidad. Como se estaba mejorando, le tomaron pruebas de sangre. No lo podían declarar sano completamente si tenían un diagnóstico positivo. Cada vez era menos, 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 hasta que un día le dijeron, no tienes SIDA, estás completamente sano. Si Dios lo quiere hacer en un momento, por mí no hay problema. Si Dios lo quiere hacer después de 2 años, bueno, yo no tengo problema. El punto es, Dios puede hacerlo. ¿Hay algo que sea difícil para mí? ¿Qué le debemos decir nosotros? Debemos echarle porras. Gloria a ti, Señor, tú eres poderoso, eres grande, maravilloso. Celebramos tu gloria, tu poder sobre todas las cosas. La canción, hoy celebramos diciendo, nombre sobre todo nombre. Ahí debes poner el nombre que te asuste, el nombre que te espante, porque no hay otro nombre que esté por encima del nombre de Jesús. Cáncer, SIDA, todos esos nombres, ¿dónde están? COVID, Omicron, el que quieras, ¿dónde están? Bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tú debes ver el virus, las enfermedades, los problemas, bajo la planta. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice el Salmo, debajo de nosotros. Pero cuando vino Cristo, ¿qué dice Pablo? Todo está bajo la planta de nuestro Señor Jesucristo. Así que no temas, no temas. ¿Qué debes hacer? Declara la palabra. ¿Y qué más? Alaba, da gloria, alaba al Señor. En tus momentos difíciles, alaba al Señor. Lo natural es quejarnos, tenemos sed, tenemos hambre,
tenemos necesidad, hay que pagar, hay que hacer, hay que tantas cosas. Pero ¿qué deberíamos hacer en ese momento? Frenarnos y decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Mi vida está en las manos del Señor. Mis hijos están en las manos del Señor. El lugar donde vivimos está en las manos de Dios. Lo que nos rodea, la ciudad, el medio ambiente, el gobierno, lo que sea, todo está bajo la planta de nuestros pies. ¿Quieres que tu fe se aumente? ¿El Señor te la va a aumentar milagrosamente? No. ¿Qué debemos hacer? Oír, recibir, creer, aceptar, mezclar fe en lo que estamos oyendo. Si oigo que Dios es poderoso, ¿qué debería decir yo? Sí es cierto, Dios es poderoso. Amén. Por eso amén quiere decir estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Decimos amén, sí, yo estoy de acuerdo. Amén no es una expresión religiosa. Amén quiere decir así es. Dios es grande. El amén debe ser un resorte en nuestro corazón, hermanos. Cuando oímos algo de Dios, ¿qué debemos decir? Amén. Ay, qué religiosos ustedes. Por todo andan diciendo amén. Sí, es que Dios, mira, es grande. Puedo respirar sin oxígeno. Puedo comer creo que quiero aprovechar la mayor parte de lo que como, ¿verdad? No tengo agruras, no tengo reflujo, no tengo colitis, Digo, Dios es sanador. Si hay problemas, vamos a orar. Si hay dificultades, vamos a orar. Si hay necesidad de algo, vamos a orar, dando gloria a Dios. Sean conocidas sus peticiones con acción de gracias. Amén. Entonces no pienses que Dios va a venir y te va a dar fe milagrosamente y que diga, ay, wow, hoy me levanté con fe. No, pasando el valle de sombras, tu fe se fortalece en él. Pasando dificultades, tu fe se fortalece. Vamos a orar. Y te invito a reflexionar en esto que has escuchado. Esto debe cambiar la manera en que oímos la explicación de la palabra. Debe cambiar nuestras actitudes a lo que escuchamos cuando se predica, se anuncia, se declara, se lee la palabra de Dios. Debo ser responsable de añadir fe a lo que escucho, mezclar fe, aceptar, creer, recibir lo que escucho. Debo declarar, si lo creo, lo debo declarar. Debo aprender a declarar las palabras de Dios y debo aprender a dar gloria a Dios en todo momento, en todo tiempo. Dad gracias en todo. Te damos gracias por el don de la fe, el regalo de la fe que tú nos has dado. Lo que has depositado en nuestro corazón para confiar, para creer en ti, para recibir tu palabra, para aceptar que eres un Dios de maravillas, de milagros. Gracias por ese regalo. Permítenos entender, esforzarnos en nuestra responsabilidad para hacer crecer nuestra fe, dando gloria, declarando, mezclando fe y escuchando atentamente todo lo que dice tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Señor. Oro que la fe de mis hermanos sea inspirada a crecer, a edificarse, a aumentarse, a fortalecerse, que podamos ver con claridad que nosotros somos responsables de hacer crecer nuestra fe. Oro que el Señor te bendiga, te ayude, te guarde de todo mal, provea a cada una de tus necesidades, provea con abundancia para que tengas que compartir con el necesitado. La paz y la gracia de nuestro Señor gobiernen nuestros pensamientos y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que su fe
se fortalezca, que su fe se aumente por el trabajo de sus corazones.